La Iglesia Cristiana Evangélica de Torre del Campo le invita a escuchar el siguiente mensaje de la Palabra de Dios, titulado Las repercusiones de tu obediencia. Buenos días. Quería empezar haciendo una pregunta, y yo, imagino que todos habréis visto el típico vídeo donde hay una construcción hecha con piezas de dominó, por ejemplo, en las que si tira una, ves que cae toda la estructura y vas viendo cómo pues un pequeño gesto puede tener una gran repercusión. Hay vídeos por ahí por YouTube de estructuras tremendamente complejas, bastante altas, que tú la ves, parece una casa, y va con una piececita dominó, le da y se va cayendo una detrás de otra hasta que cae toda la estructura. Es un ejemplo de cómo un pequeño gesto puede tener una repercusión enorme, puede tener un impacto bastante grande. Y en nuestro día a día, de forma metafórica, nos vemos a veces enfrentados con pequeños gestos que tienen o que pueden tener potencialmente una repercusión mucho mayor de lo que nos imaginamos. Es un poco como esta estructura, que un pequeño gesto puede tener cambios o puede traer cambios muy grandes. Puede tener consecuencias muy importantes. Y hoy vamos a estar viendo uno de esos ejemplos en el relato de la Biblia que vamos a estar estudiando esta mañana. Por ponernos en contexto, recordamos que en el capítulo 10 de Génesis, estamos estudiando el libro de Génesis, por si alguien está un poco perdido. En el capítulo 10 hemos visto la genealogía de los 3 hijos de Noé. Después del diluvio, los 3 hijos de Noé empiezan a tener hijos y repueblan la tierra, que era justo lo que Dios les mandó. Es como un nuevo inicio después del diluvio. Y en el capítulo 11, la semana pasada, con Tony, estuvimos viendo el relato de la Torre de Babel, que concluyó con el juicio de Dios. Estos constructores deseaban tener fama, deseaban tener un nombre, y Dios los castigó, los dispersó a través del lenguaje. Y hasta ahora en Génesis, una cosa interesante que hay que notar es que todos los juicios de Dios han ido acompañados de misericordia. Por ejemplo, en el capítulo 3 vemos la caída. Vemos que el juicio es que Adán y Eva son expulsados del Edén, pero vemos la misericordia de Dios en que Dios les provee de pieles, Dios los cuida aunque estén fuera del Edén. Luego en el siguiente capítulo vemos cómo Caín asesina a Abel, en Génesis 4. El juicio en este caso es que Caín es desterrado, y la misericordia es que Dios promete que protegerá a Caín para que nadie lo mate. Y justo antes del diluvio vemos que hay la perversidad del hombre, la maldad del hombre va en aumento, y el juicio en este caso es el diluvio, y la misericordia es el arca. Entonces vemos que cada juicio de Dios en estos primeros capítulos de Génesis ha ido seguido por una muestra de misericordia. Y sin embargo, después del relato de la Torre de Babel, no hay una muestra tan clara de misericordia. Y esto es una cosa muy llamativa. Un comentarista, Conrad, dice lo siguiente. Dice que el relato de la construcción de la torre concluye con un juicio divino sobre la humanidad, en el cual no aparece ninguna nota de perdón. La historia de los orígenes, son los primeros 11 capítulos de Génesis, parece interrumpida con una agria disonancia, que nos vuelve a plantear con especial urgencia la siguiente cuestión. ¿Quedan definitivamente interrumpidas las relaciones entre Dios y los pueblos? ¿Se ha agotado la divina paciencia? ¿Ha arrojado Dios a las naciones en su cólera para siempre? En otras palabras, después de la Torre de Babel, no vemos la misericordia de Dios. ¿Se ha acabado la paciencia de Dios? De hecho, ¿qué va a hacer Dios ahora, después del desafío que ha supuesto la Torre de Babel? ¿Qué harías tú, de hecho, si fueras Dios? Pues justo después del relato de la Torre de Babel, en el capítulo 11, los versículos del 10 al 26, vemos que vamos un paso atrás en el tiempo, volvemos al final del diluvio, y aquí tenemos una genealogía de Sem, que era uno de los hijos de Noé, por una línea diferente a la del capítulo 10. Como digo, volvemos atrás en el tiempo, volvemos a mucho antes de la Torre de Babel, y la genealogía, que la podéis leer en casa, veis que tiene un esquema fijo. Dice que fulanito vivió tantos años, engendró a menganito, luego vivió no sé cuántos años y engendró hijos e hijas. El esquema fijo que se sigue en esta genealogía. Y los nombres no van a ser poco familiares, excepto los nombres del final. Versículos 25 y 26 aparecen un tal Taré, que quizás nos suene más, y sobre todo su hijo, Abram, que posteriormente se llamaría Abraham,
Y bueno, a lo largo de esta predicación voy a usar los dos nombres indistintamente, Abraham o Abraham. Y mirad, es importante notar que todo el relato de estos primeros 11 capítulos de Génesis nos ha llevado poco a poco hasta esta persona, hasta Abraham. Abraham, como vamos a ver más adelante, va a ser la respuesta a la pregunta que nos hemos hecho antes. ¿Qué haría Dios con las personas? ¿Qué pasaría después de la Torre de Babel? Bueno, la respuesta es que Dios llama a Abraham. Y además tenemos un cambio importante en Génesis aquí. Los primeros 11 capítulos, que es todo lo que hemos estudiado hasta ahora, ha sido un enfoque general donde hemos visto pues, la historia del mundo en general, hemos visto varias familias, hemos visto historia a grandes rasgos. Ahora vamos a enfocarnos en una familia particular. La historia cambia, Génesis cambia. Vamos a enfocarnos en la familia de Abraham y de sus descendientes, que son Isaac, Jacob y José, que son los que se llaman los patriarcas. Y bueno, podemos preguntarnos, ¿por qué este Abraham es tan importante? Bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo de hoy. Capítulo 11, versículo 27, dice así: Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril y no tenía hijo. Aquí vemos un poco la historia, se nos introduce la historia de la familia de Taré, para luego centrarse en Abraham, que va a ser el protagonista de los siguientes capítulos en Génesis. Y mira, lo que se nos dice es que el hijo menor de Taré, que se llamaba Harán, murió relativamente joven porque murió antes que su padre y dejó un hijo. Este hijo era Lot, que también lo conocemos, aparecerá en el resto del relato de Génesis con frecuencia. Del hijo mediano, que es Nacor, aquí apenas sabemos nada. Sabemos, por el resto de Génesis, el capítulo 22, que tuvo descendencia, y será importante sobre todo en la historia de Isaac y de Jacob, porque es el abuelo de Rebeca y de Labán. Acordaos, Rebeca, la mujer de Isaac, Labán, su hermano, y además fue bisabuelo de Raquel y Lea, que eran las hijas de Labán, y por tanto, recordad, la esposa de Jacob. Del primer hijo, Abraham, se nos dicen dos cosas. La primera, que se casó con Sarai, y la segunda, que su mujer Sarai era estéril. Es decir, es una introducción muy atípica en el relato bíblico. De Sarai sabemos dos cosas: que se casó con Abraham y que era estéril. Y esto era considerado una maldición en la antigüedad. ¿Por qué? Porque los hijos, en primer lugar, era considerado una bendición. Es decir, ¿cómo sabías que Dios te bendecía mucho? Porque tenías muchos hijos. Y por eso se consideraba a veces que las personas estériles tenían una maldición, habían hecho algo mal. Y además también tenía su lado práctico, porque no existían las residencias de ancianos. Entonces, ¿quién cuidaba a los padres cuando envejecían? Eran los hijos. Si tenía muchos hijos, tenía muchos que te pudieran cuidar. Y además, daos cuenta de que se nos diga de entrada que Sarai era estéril, contrasta muchísimo con el énfasis de la genealogía previa. En la genealogía continuamente se nos ha dicho que fulano engendró a no sé quién, que tuvo hijos e hijas. Pues mirad, Abraham a priori no podría tener descendientes. Al contrario que todo su antepasado en la genealogía. Esta es la introducción que nos hace Génesis a la familia de Abraham. ¿Qué pasa con ellos? Versículo 31. Dice que tomó tarea a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Vemos que Taré, Abraham, Lot y sus respectivas familias dejan su tierra de origen, que es Ur, y parten hacia Canaán. Y en algún punto intermedio del camino se detienen en un sitio que se llama Harán. No sabemos por qué, y allí muere Taré. Como he dicho antes, Abraham, el personaje principal o el personaje importantísimo de esta parte de Génesis, y vamos a ver por qué. Sabemos de dónde viene, sabemos cuál es su situación familiar, sabemos que su padre ha muerto, pero mirad lo que nos dice el Génesis, capítulo 12 de Génesis al principio. Dice que Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Estos 3 versículos, que son el mensaje inicial de Dios a Abraham, que es un mensaje bastante claro, es una parte que, como veremos, es fundamental en Génesis, en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia. Y mira, el versículo 1 es bastante claro. Dios le pide a Abraham que deje todo aquello que le era familiar. Va de lo más general a lo más concreto. Empieza por su tierra, su parentela en sentido amplio, la casa de su padre, que son sus parientes más cercanos. Dios le está pidiendo que deje lo que era familiar. Va de lo más general a lo más concreto y, por tanto, de lo que menos duele a lo que más duele, de lo que menos cuesta a lo que más cuesta. ¿A dónde tenía que ir Abraham? Pues mirad, tenía que ir a un sitio que Dios le mostraría, pero Dios no le dice cuál es. Esto es algo que el autor de Hebreos, en Hebreos 11:8, nos deja bastante claro, que Abraham salió sin saber a dónde iba. Y a la vez, versículos 2 y 3, Dios le hace una serie de promesas a Abraham que son tremendas. La primera es que haría de él una nación grande. Esta promesa sería importantísima para Abraham, en primer lugar porque, como hemos visto, los hijos eran importantes, pero sobre todo porque Sara era estéril. Es decir, esta promesa, además de seguramente dirigirse a una preocupación importante de Abraham, a Abraham le tuvo que sonar algo inverosímil, porque su mujer era estéril. Dios también promete que lo bendeciría. Como vemos en estos versículos, hay muchas formas en las que Dios lo va a bendecir. Dice, importante esto, que engrandecerá su nombre. Y es importante porque, si os acordáis, en el capítulo 11, versículo 4, el pecado de los habitantes de la Torre de Babel fue querer hacerse un nombre por ellos mismos. Dios aquí le está ofreciendo a Abraham la fama que llevó a pecar los habitantes de la Torre de Babel, pero ofrece dársela a él, sin pecado. También le ofrece que sería de bendición a otros. Es decir, que a través de su obediencia, si Abraham obedecía a Dios, no solamente sería él bendecido, sino que además sería de bendición para otros, para los que le rodearan. Y vemos también que prácticamente Dios hace que Abraham fuera su embajador. Quien bendijere a Abraham recibiría bendición de parte de Dios, quien lo maldijere recibiría las consecuencias de parte de Dios. Es decir, que Dios se identifica con Abraham hasta tal punto que le está diciendo a Abraham, lo que a ti te hagan va a ser como si me lo hicieran a mí. Y finalmente sería de bendición a todas las familias de la tierra. Y si os acordáis de lo que significó Babel, este es justamente el punto contrario. En Babel hubo dispersión, hubo un grupo unido que se separó, que se dividió. Aquí vemos lo contrario, vemos que Abraham, a través de Abraham, vendría bendición a toda la familia de la tierra. Vuelve a haber un elemento de unión, es lo contrario a Babel. Por eso podemos decir, como hemos dicho antes, que Abraham, o a través de Abraham, va a venir la respuesta de misericordia de Dios al juicio de Babel. Pero por el momento no se especifica cómo sería de bendición. Esta es la promesa que Dios le hace a Abraham. Y mirad, nosotros tenemos una ventaja hoy en día, es que nosotros sabemos que estas promesas se cumplieron, todas. Como iremos viendo en el relato de Génesis y en el relato de la Biblia, porque algunas de estas promesas se cumplen más allá de Génesis. Pero por un momento, ponte en la piel de Abraham y vamos a trazar paralelos con nuestra vida hoy como creyentes. Mira, en primer lugar vemos que Dios a Abraham le hace unas promesas muy generosas. Le promete una bendición que es abundante. Le hace unas promesas que son casi inverosímiles o casi imposibles. Recordemos que la promesa de la descendencia viene cuando sabemos que Sara era estéril. Y lo mismo nos pasa a nosotros. La Biblia está llena de promesas que son muy generosas de Dios para nosotros. Pero a la vez, Dios hace demandas que son muy costosas. En el caso de Abraham, tenía que dejar aquello que le era familiar. Y a nosotros, Dios también nos sigue exigiendo una vida de renuncia al yo y al pecado, que es lo que en términos teológicos se conoce como el coste del discipulado. Dios sigue haciéndonos nosotros también demandas muy costosas. Y mirad, la bendición de Dios y sus demandas van de la mano. Y esto es algo que vemos en toda la Biblia. No podemos pretender no obedecer a Dios y recibir sus bendiciones. A veces Dios lo hace por pura gracia, pero no es lo normal. Vemos en general, lo veremos ilustrado en la vida de Abraham, que Dios bendice la obediencia. Yo te pregunto, ¿qué harías tú en el lugar de Abraham? ¿Qué harías tú si fuera Abraham y Dios te dijera, deja atrás lo que te es familiar, vete a un sitio que yo te voy a decir, y si lo haces, te daré esta bendición abundante? Bueno, de hecho, ¿qué haces en tu vida? Porque la pregunta para Abraham era si iba a obedecer cuando era difícil. Pero a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Obedecemos cuando es difícil? Te pongo un ejemplo para que lo veas más claro. Mateo 5:43.
Jesús nos dice, nos manda que amemos incluso a nuestro enemigo. Te pregunto, ¿lo obedeces cuando es difícil? ¿Perdona a quien te ha hecho daño? ¿O prefieres estar continuamente recordando el daño que se te ha hecho? Te pongo otro ejemplo. ¿Toma la iniciativa a la hora de reconciliarte con alguien? Esto es algo que Jesús también ordenó en Mateo 5, en este caso versículo 21 y siguiente, cuando dice aquella frase tan famosa de que si cuando va a traer tu ofrenda te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, déjala, ve y reconcíliate con él. ¿Lo hace? ¿Toma la iniciativa a la hora de reconciliarte con alguien? Tercer ejemplo, dejar la venganza en manos de Dios. ¿La dejas? ¿O prefieres tomarte la venganza por tu mano? Porque esto es algo que Pablo manda en Romanos 12, 19. ¿Lo hace? ¿O prefieres tomarte la justicia por tu mano? Otro ejemplo, Filipenses 2, Pablo nos muestra cómo Jesús sirvió a los demás con humildad, considerándonos a nosotros como superiores a Él mismo. Y eso que Él era Dios. ¿Tú lo haces así también? ¿Tú sirves a los demás con humildad o tu orgullo te lo impide? En ningún momento perdamos de vista que para Abraham obedecer era costoso y era difícil, igual que para nosotros hoy. Obedecer a Dios muchas veces nos cuesta, es difícil, no es fácil. Seguir a Dios tiene un coste. ¿Qué hizo Abraham? Versículo 4. Dice que y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿La reacción de Abraham cuál fue? Pues sencillamente obedecer. Con todo lo que le costó, no solamente el coste emocional de dejar atrás lo que era familiar, sino además el coste logístico de, como nos dice el texto, eran bastantes personas y animales. Con todo, Abraham elige obedecer. Y con ello, Abraham se convierte en un ejemplo maravilloso de lo que el autor de Hebreos nos dice, que es la fe en Hebreos 11:6, la convicción de lo que no se ve. Abraham no ha visto todavía el cumplimiento de las promesas de Dios, pero por fe obedece. En otras palabras, lo que se ve no es fe. Te pregunto, ¿qué necesitas tú ver? Y te pongo un ejemplo de los que hemos comentado antes. El ejemplo de tomar la iniciativa para restaurar relaciones. A veces preferimos esperar que el otro dé un primer paso o esperamos a poder ver si hay terreno propicio para empezar a hablar. Y no digo que siempre sea malo hacer eso, pero a veces lo que ahí denotamos es sencillamente falta de fe. Tomar la iniciativa para restaurar relaciones, como Jesús nos manda en Mateo 5, es una muestra de fe y una muestra de obediencia a Dios. Entonces, hemos dejado a Abraham, que acaba de llegar a Canaán, y mirad lo que pasa a continuación. Versículo 6, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Mira, aquí tenemos la segunda revelación de Dios a Abraham, y Dios, cuando está en la tierra, le promete que su descendencia poseería la tierra de Canaán. Como digo, la segunda revelación de Dios, y notemos que Dios ya está asumiendo el cumplimiento de su promesa. Abraham todavía no tiene descendencia, pero Dios ya le está prometiendo, no solo le ha prometido descendencia, ahora ya le está prometiendo que su descendencia tendría un sitio para vivir. Y Abraham lo vemos moviéndose por esa tierra que Dios le ha prometido, a su descendencia, de ahí el nombre tierra prometida. Y por ahora todo está bien. Abraham ha obedecido, Dios le ha hecho grandes promesas, Abraham está esperando el cumplimiento de esas grandes promesas. Aparentemente todo va bien, pero, como sabemos, la vida no está libre de problemas, ni siquiera para el que confía en Dios. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra.
Dice una comentarista, Baldwin, que en las primeras etapas de su experiencia espiritual, Abraham estaba descubriendo que estar en el lugar al que Dios nos ha destinado no supone estar exento de sufrimiento. Tal y como descubrió el salmista, en ocasiones la persona que declara su confianza en el Señor será el blanco de la adversidad, mientras que los impíos prosperan. Salmo 73, del 2 al 14. En el caso de Abraham, el problema vino en forma de hambruna y decide ir a Egipto. No vemos en ningún momento en el texto que Abraham consulte a Dios. Probablemente tomó la decisión por sí mismo. Esto es lo que piensan bastantes comentaristas. Y un detalle es que Egipto, en toda la Biblia, es un lugar de opresión por la esclavitud que experimentó el pueblo de Israel, excepto en Génesis. En Génesis, Egipto es un lugar de provisión. Y eso lo vemos tanto en la historia de Abraham como en la historia de José, cuando toda su familia va a Egipto, y allí es donde se salvan del hambre. Por si el hambre fuera poco, en Egipto se encuentran un problema muy serio. Mirad, versículo 11. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y el problema era Sara. Abraham, para protegerse de la muerte, básicamente le pide a Sara que diga que es su hermana, en vez de su esposa. Y si bien esto es una verdad a medias, como vemos en Génesis 20:12, Abraham está pensando en sí mismo, está mostrando una desconsideración tremenda por su mujer. Daos cuenta que solo está pensando por cómo consigo yo sobrevivir, y además está teniendo una enorme falta de fe en Dios. Está eligiendo engañar de forma deliberada a los egipcios. Es posible incluso que Abraham esté tratando de ayudar, por así decirlo, a Dios. Porque al final, si Abraham, como Dios le ha prometido, si Abraham va a tener descendencia, tiene que estar vivo. Pero en el proceso de ayudar a Dios, Abraham va cayendo. Y nos preguntamos, ¿dónde está la fe que Abraham ha mostrado unos versículos antes y que le ha llevado a dejar atrás lo que le era familiar, a salir de su tierra? Es bueno que la Biblia tenga relatos como este, porque nos recuerda que nadie es perfecto, que todos podemos caer. Como dice Pablo en 1 Corintios, quien piense que está firme, mire que no caiga. Y Baldwin, comentando este pasaje, dice que ciertamente fue un pecado de omisión el que le había hecho caer en la cobardía y pecar contra su esposa. Cuando llegaron los problemas no había sabido acercarse al Señor y por tanto no consiguió confiar en Él. El origen de su peligro fue la seguridad en su propio juicio. Como Abraham, nosotros hemos de aprender, y atento a esto, debemos de aprender que resulta demasiado fácil apartarse del camino correcto simplemente por haber confiado en nuestro propio razonamiento, en vez de consultar con nuestro guía. De aquí se deriva todo tipo de peligro. En otras palabras, el problema de Abraham fue que se fió más de sí mismo, de su propia prudencia, que de Dios, al que no vemos que esté buscando en ningún momento. Y por si este problema fuera poco, mirad lo que pasó cuando llegaron a Egipto, versículo 14. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer, que Sarai, era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Aquí vemos el problemón. Los egipcios efectivamente vieron a Sara, efectivamente vieron que era hermosa, la miraron con muy buen ojo y Faraón, que no sabía que estaba casada porque recordemos que Abraham está mintiendo, la toma por esposa. Y además bendice a Abraham con abundancia, como vemos en el versículo 16, y aparentemente parece que todo va bien. La treta de Abraham ha funcionado, la pobre Sara pues está con su marido. En ningún momento se nos dice cómo se sintió ella, ni cómo se sintió Abraham cuando se la llevaron. Pero Abraham está vivo. ¿Todo está bien? Pues bueno, no, porque Abraham ha pecado y ha inducido a otro a pecar. Versículo 17, pero Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dios toma medidas. En esta ocasión manda plagas, posiblemente fueran enfermedades de la piel, por la palabra que se usa en hebreo,
para mostrar su descontento y para mostrar que algo no va bien. Y no sabemos cómo se enteró Faraón de cuál era el problema, pero se enteró. Y mirad qué reacción tuvo. Versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Vemos que el faraón regaña, y con razón, a Abraham. ¿Y qué hace? Versículo 19, final del 19. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. La reacción de Faraón es sorprendentemente buena. Después de regañar a Abraham, como hemos dicho, con razón, porque Abraham efectivamente lo engañó y lo indujo a pecar, lo expulsa. Y es una muestra de misericordia, porque por mucho menos podría haberlo matado. De hecho, recordad la historia de Primera de Reyes 21, cómo Jezabel, para quedarse con la viña de Nabot, manda que lo maten. Si Faraón quería quedarse con la mujer de Abraham, podría haberlo matado también, pero no lo hace. Y Abraham parte con todo lo que tiene. Y aquí vemos cómo ya se van cumpliendo las promesas de Dios que hemos visto al principio del capítulo. Dios ha protegido la vida de Abraham. Podrá tener descendencia. Es más, también ha protegido la vida de Sara. Y también ha bendecido a Abraham a través de Faraón, que le ha dado muchísimas posesiones. Mirad, este pasaje nos ilustra que Dios es fiel y es muy misericordioso. No ha desechado a Abraham a pesar de su caída, y a nosotros tampoco cuando caemos. Antes hemos dicho que la obediencia y la bendición iban de la mano. Y es un principio general, pero hemos de tener en cuenta que hay matices. Cuando nosotros caemos, a veces Dios todavía nos bendice porque es muy misericordioso, como vemos aquí en este ejemplo. Esto no tiene que llevarnos a justificar el pecado. Esto nos tiene que llevar a alegrarnos del perdón de Dios, de su enorme misericordia y de que Dios nos permite restaurar nuestra relación con Él. En el capítulo 13, primeros versículos, vemos que Abraham vuelve al sitio donde tuvo una buena comunión con Dios. Abraham vuelve a buscar a Dios. Abraham aprende de esta caída. Entonces, hemos visto el primer episodio de la vida de Abraham. Le hemos visto, por un lado, confiar en Dios, tomando una decisión de fe tremenda, y a la vez desconfiando en un momento de necesidad de Dios. Y como he dicho al principio, estos primeros versículos del capítulo 12 son fundamentales para el resto de la Biblia. Y nos hemos de preguntar cómo de importante fue esta obediencia de Abraham. Dice una comentarista, desde nuestro punto de vista privilegiado, en la era cristiana, gozamos de una posición perfecta para evaluar la promesa hecha a Abraham. Las cartas de Pablo rebosan hablando de lo maravilloso que es el misterio del propósito de Dios, como dice Efesios 1 del 9 al 10, con mira a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. La obediencia de un hombre, de Abraham, posibilitaría el principio del plan de salvación cósmico de Dios que en Cristo consistía en derramar inimaginables bendiciones para todos los que esperasen en Él. Es decir, la progresión del plan de salvación de Dios, fíjate cómo va. Tenemos a Abraham, nos adelantamos, sabemos que tuvo un hijo, Isaac, que a la vez tuvo un hijo, bueno, tuvo varios, pero uno de ellos Jacob, que tuvo 12 hijos, que fueron los padres de las 12 tribus, que descendieron a Egipto, donde fueron esclavizadas hasta que Dios, a través de Moisés, los liberó. Durante el Éxodo, peregrinaron por el desierto, conquistaron la tierra que Dios ya le ha prometido a Abraham aquí en Génesis, la tierra prometida. Estuvieron en la tierra prometida bastantes cientos de años, pecaron, Dios los mandó al exilio, Dios luego los trajo de vuelta del exilio y varios cientos de años después de esa vuelta del exilio, nace Jesús. Y Jesús es quien trae salvación a todo el mundo. El primer eslabón en esta cadena que lleva hasta Jesús, o uno eslabón de ellos, daos cuenta quién es. Es Abraham. Y es su decisión de obedecer a Dios, de dejar atrás todo lo que era familiar e ir a donde Dios le dijo. De hecho, la bendición a todas las naciones, que aparece prometida en 12:3,
podemos ver que tiene varios cumplimientos en la Biblia. Un cumplimiento inmediato en Génesis es que los patriarcas con quien trataron muchas veces les trajeron bendición. Por ejemplo, acordaos de José, cómo su gestión del almacenamiento, de la comida, facilitó que muchas naciones sobrevivieran al hambre. Pero es que el cumplimiento final de esta bendición a todas las naciones que se le promete que vendrá a través de Abraham es Jesús. Acordad de la gran comisión en Mateo 28. Jesús manda a sus discípulos que hagan discípulos de todas las naciones. Jesús trae una salvación, como dice Pablo, para todos, sin distinción de raza, de condición social. A través de Abraham y de su obediencia fue posible que viniera Jesús y el plan de salvación por el que hoy todos nosotros estamos aquí. Por tanto, la obediencia de Abraham tuvo un impacto a muchísimos niveles. Es un poco, como hemos dicho al principio, como esta pieza de dominó que cuando la toca, una pequeña pieza puede tener un impacto enorme. Pues mirad, nuestra obediencia también puede tener un impacto enorme. Cuando tú eliges perdonar, restaurar, amar, servir, está impactando a otros. Y sabéis una cosa, no siempre somos conscientes de ese impacto. Piensa, por ejemplo, si a ti alguien te ha impactado alguna vez, por cómo te ha tratado de bien o de mal, el impacto puede ser para bien o para mal. Pero asumamos, impacto para bien. Como alguien te ha impactado cuando te ha perdonado, te ha amado, te ha servido, ha hecho algo por ti. Piensa que en muchos de esos casos es bastante probable que tú no le hayas dicho a esa persona lo mucho que eso significó para ti. Y por tanto, es muy probable que vayamos por ahí obedeciendo a Dios e impactando gente de forma que no sabemos. De hecho, de cuántas cosas buenas nos enteraremos en el cielo que pasaron. Y esto a la vez es un reto, y el reto con el que concluyo, que es ¿en qué te está pidiendo Dios que obedezca? Yo te animo a que tomes ejemplo del Abraham, del de la primera mitad del capítulo, el que obedeció a Dios, el que tuvo certeza de lo que no veía, el que tuvo fe, confianza en Dios. Y que no tomes tanto ejemplo del Abraham de la segunda mitad, que se guió por sus principios y, pues bueno, ya vemos cómo terminó. Vuelvo a la ilustración que he dado al principio. Una ficha de dominó, cuando la tiras, puede tirar abajo una gran estructura, puede tener una gran repercusión. ¿Vas tú a obedecer a Dios con tu pequeña ficha, con tu pequeña pieza? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Vas a hacerlo? Pues espero que el Señor te dé ánimo, que el Señor bendiga su palabra y mucho ánimo y a obedecer a Dios.